Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la derivada de una función logarítmica. Bueno, por recordar que esto lo vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues en este vídeo vamos a realizar unos ejercicios y también en este vídeo, bueno, pues vamos a hablar del dominio de la función logarítmica, porque recordad que solo podemos obtener los logaritmos de los números positivos. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues recordar que de cursos de álgebra, como pequeño repaso, si tenemos esta función de aquí y tenemos esta otra función de aquí, bueno, pues ¿qué podemos decir de estas dos funciones? Bueno, pues que son inversas mutuas. También si tenemos esta función y tenemos esta otra función de aquí, bueno, pues ¿qué podemos decir de estas dos funciones? Bueno, pues que realmente son inversas mutuas. Bueno, pues si son inversas mutuas, eso quiere decir que tenemos una reflexión a través de la recta y es igual a x. Y para verlo, bueno, pues recordar que aquí tenemos la gráfica de la función exponencial. Ya sabemos que siempre pasa por este punto de aquí cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 1. Bueno, pues como tenemos una reflexión a través de la recta y es igual a x, bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función logarítmica. Y recordar que siempre pasa por este punto de aquí cuando x es igual a 1 y cuando y es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque como estamos con funciones inversas, bueno, pues recordar que el dominio de la función original es el rango de la función inversa y que el rango de la función original es el dominio de la función inversa. Bueno, pues ¿qué podemos decir del dominio de la función exponencial? Bueno, pues ya vemos que vamos desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué podemos decir de su rango? Bueno, pues ya vemos que vamos desde 0 hasta infinito y no incluimos el 0. Bueno, pues aquí tenemos el rango de la función exponencial. Ahora, ¿qué podemos decir visualmente del dominio de la función logarítmica? Bueno, pues ya vemos que vamos desde 0 hasta infinito, sin incluir el 0, porque ya vemos que estas funciones, las funciones logarítmicas, no están definidas en el 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que vamos desde 0 hasta infinito, sin incluir el 0. ¿Y qué podemos decir de su rango? Bueno, pues ya vemos que vamos desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues aquí nuevamente lo tenemos. Bueno, pues recordar que como estamos con funciones inversas mutuas, bueno, pues que el dominio de la función original es el rango de la función inversa y que el rango de la función original es el dominio de la función inversa. Bueno, pues aquí tenemos el dominio de la función logarítmica. Bueno, pues ya vemos que solo podemos obtener los logaritmos de los números positivos. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos obtener los logaritmos de los números negativos? Bueno, pues ahí entra en juego el valor absoluto. Bueno, pues no os preocupéis que hablaremos de todo esto. Bueno, pues antes de realizar los ejercicios y como pequeño repaso, bueno, pues vamos a repasar las derivadas de las funciones logarítmicas que vimos en el vídeo anterior. Bueno, por recordar que si tenemos una función interna, bueno, pues aquí tenemos la derivada de la función logarítmica natural y aquí tenemos la derivada de la función logarítmica. Bueno, pues recordar que para la función logarítmica natural, cuando tenemos una función interna, bueno, pues su derivada es igual a 1 entre la función interna multiplicada por la derivada de la función interna con respecto a x. Y si estamos con una función logarítmica, bueno, pues recordar que su derivada, si tenemos una función interna, es la siguiente: 1 entre la función interna multiplicada por el logaritmo de la propia base y luego todo ello multiplicado por la derivada de la función interna con respecto a x. Bueno, pues recordar lo siguiente, que si teníamos solo esta función de aquí, bueno, pues ¿cuál es su derivada? Bueno, pues ya sabemos que es 1 entre x. ¿Y cuál es la derivada de la función logarítmica? Bueno, pues recordar que tenemos lo siguiente, tenemos 1 entre x y luego multiplicado por el logaritmo natural de la propia base. Si nos indica la propia base, si tenemos logaritmo de x, bueno, pues ya sabemos que su base es igual a 10. Bueno, pues tenemos 1 entre x por el logaritmo natural de 10. Ahora, ¿por qué aquí no aplicamos la regla de la cadena? Bueno, pues porque aquí no tenemos una función interna, porque tendríamos que evaluar x en x. Ahora bien, realmente sí que estamos empleando la regla de la cadena y para que lo veáis, bueno, pues tenemos lo siguiente, que la derivada de esta función de aquí, bueno, pues ya sabemos que es igual a lo siguiente, tenemos 1 entre x por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 1, bueno, pues tenemos 1 entre x por 1 es igual a 1 entre x. Lo mismo si tenemos esta función de aquí, x, bueno, pues ¿cuál es su derivada? Ya sabemos que es igual a 1. Ahora, aplicando la regla de la cadena, bueno, pues ya sabemos que tenemos por un lado 1 y luego ya sabemos que tenemos la derivada de la función interna, que ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues ya vemos que tenemos 1 por 1 es igual a 1. Bueno, pues ya sabemos que aquí no hay que aplicar la regla de la cadena, pero realmente se está aplicando la regla de la cadena. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que diferenciar estas dos derivadas que tenemos aquí. Bueno, pues tenemos que localizar las funciones internas. Bueno, pues para esta primera función ya vemos que u es igual a coseno de x. Bueno, pues ¿cómo obtenemos su derivada? Bueno, pues como se trata del logaritmo natural, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 1 entre la función interna, que ya sabemos que es coseno de x, por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es menos seno
de x, bueno, pues aquí lo tenemos, realizamos la correspondiente multiplicación y llegamos a esto. De aquí recordad que seno entre coseno es igual a tangente y que también tenemos un número negativo porque la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Bueno, pues como digo, si seno de x entre coseno de x es igual a tangente de x, bueno, pues aquí tenemos la derivada de esta función de aquí. Y para la segunda función, bueno, pues tenemos esta de aquí, tenemos que localizar nuevamente cuál es la función interna. Bueno, pues ya vemos que u es igual al logaritmo natural de x. Bueno, pues sabiendo esto, nuevamente, ¿cuál es su derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre la función interna, recordar, por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es 1 entre x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Realizando la correspondiente multiplicación, bueno, pues llegamos a la derivada de esta función de aquí. Y nuevamente, que no os confunda el logaritmo natural de el logaritmo natural de x, porque aquí tenemos la función interna y aquí tenemos la función externa. Bueno, pues si aquí tenemos la función interna, ¿cuál es su derivada? Ya sabemos que se trata de un logaritmo natural. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre la función interna multiplicada por la derivada de la función interna, y a partir de ahí, bueno, pues simplemente hay que simplificar. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que diferenciar esta función de aquí. Ahora bien, recordar que de cursos de álgebra, bueno, pues que tenemos las leyes de los logaritmos. Bueno, pues ya sabemos que esta función es igual a lo siguiente. Cuando tenemos esta función de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos el propio exponente multiplicando al logaritmo natural de n. Bueno, pues si tenemos esta propiedad de aquí, bueno, pues ya sabemos que esta función es equivalente a 3 por el logaritmo natural de x. Bueno, pues si empleamos esta función para obtener su derivada o empleamos esta otra de aquí, vamos a llegar a la misma derivada. Bueno, pues para verlo, vamos a emplear primero esta función y luego esta segunda función. Bueno, pues para la primera función que tenemos, bueno, pues ya vemos que tenemos como función interna x al cubo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 3 por x al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Realizamos la correspondiente multiplicación y ahora ya vemos que estas 2x se van y aquí se van 2x. Bueno, pues ya vemos que nos queda 3 entre x. Bueno, pues aquí tenemos la derivada de esta función de aquí. Ahora bien, recordar que esta función es igual a 3 por el logaritmo natural de x. Bueno, pues vamos a comprobar si llegamos a la misma derivada. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta propiedad de aquí. Bueno, pues la aplicamos y ya sabemos que esta función es equivalente a esta. Bueno, pues para obtener su derivada, como aquí tenemos una constante, ya sabemos que la tenemos que retirar de la derivada. Bueno, pues ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Bueno, pues ya sabemos que es 1 entre x. Bueno, pues tenemos 1 entre x por 3 es igual a 3 entre x. Bueno, pues ya vemos que llegamos a lo mismo. Ahora bien, ¿qué podemos decir del dominio? Bueno, pues recordar que nosotros solo podemos obtener los logaritmos de los números positivos. Bueno, pues podemos sacar en claro que x al cubo tiene que ser mayor que 0. Bueno, pues si x al cubo es mayor que 0, bueno, pues eso significa que x tiene que ser mayor que 0. Bueno, pues recordar que esto lo hemos visto al principio del vídeo. Recordar que teníamos esta gráfica de aquí para las funciones exponenciales. Y como tenemos una reflexión a través de la recta y es igual a x, bueno, pues aquí tenemos la gráfica, lo voy a poner en rojo, de la función logarítmica. Bueno, pues aquí la tenemos y mejor hecha, claro está. Bueno, pues como digo, aquí la tenemos. Bueno, pues recordar que pasa por este punto de aquí, cuando x es igual a 1 y cuando y es igual a 0. Y para las funciones exponenciales, bueno, pues ya sabemos que siempre pasan por este punto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que el dominio de la función logarítmica, como hemos visto al principio del vídeo, bueno, pues ya vemos que es desde 0 hasta infinito. Ya sabemos que no podemos incluir el 0 porque ya vemos que estas funciones logarítmicas no están definidas en 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que solo podemos obtener los logaritmos de los números positivos. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos incluir aquí los números negativos? Y nuevamente voy a realizar la gráfica de la función logarítmica. Bueno, por recordar que pasa por este punto de aquí, cuando x es igual a 1 y cuando y es igual a 0. Bueno, pues ¿qué pasa si queremos obtener los logaritmos naturales de los números negativos? Bueno, pues eso solo lo podemos hacer si tenemos el valor absoluto. Si tenemos el valor absoluto, ya sabemos que podemos emplear tanto valores negativos como valores positivos. Bueno, pues vamos a obtener el logaritmo natural cuando x es igual a menos 1 empleando el valor absoluto. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos el valor absoluto de menos 1, ya sabemos que es igual a 1 porque siempre obtenemos un valor positivo. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a esto. ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? Bueno, pues ya vemos que es igual a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando tenemos el valor absoluto, empleando valores positivos y valores negativos para la x, siempre vamos a obtener los mismos valores funcionales. Bueno, pues ¿cuál es la gráfica de la función natural del valor absoluto de x? Bueno, pues aquí la tenemos. Si obtenemos siempre los mismos valores funcionales empleando tanto valores positivos como
valores negativos, bueno, pues podemos ver que tenemos una reflexión a través del eje Y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función logarítmica natural del valor absoluto de x. Recordar que ahora podemos emplear tanto valores positivos como negativos, que aquí siempre vamos a obtener un número positivo, que es lo que podemos obtener con el logaritmo natural. Bueno, pues como siempre aquí, dentro del valor absoluto, tenemos siempre el mismo valor positivo, bueno, pues podemos sacar en claro que siempre vamos a obtener los mismos valores funcionales, empleando tanto valores positivos para la x como valores negativos. Bueno, pues recordar que esto es igual que si tuviésemos x al cuadrado. Bueno, pues ¿cuál es su gráfica? Ya sabemos que tenemos una reflexión a través del eje Y. ¿Por qué? Porque ya sabemos que empleando tanto valores positivos como negativos, como estamos con x al cuadrado, aquí siempre vamos a obtener un número positivo. Bueno, pues podemos sacar en claro que siempre vamos a obtener los mismos valores funcionales tanto para las x positivas como para las x negativas. Bueno, pues con esta función de aquí, empleando el valor absoluto, nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, pues sabiendo que tenemos esta función logarítmica natural empleando el valor absoluto, bueno, pues ¿cuál es su derivada? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues tenemos esta función de aquí, recordar cuál es su dominio, ya sabemos que va desde 0 hasta infinito, aquí tenemos su gráfica. ¿Y cuál es el dominio de la función logarítmica natural del valor absoluto de x? Bueno, pues recordar que aquí tenemos nuevamente su gráfica, esta vez tenemos tanto valores positivos como valores negativos. Recordar que tenemos una reflexión a través del eje Y, y lo voy a poner en azul. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues ya vemos que visualmente va desde menos infinito hasta el 0 y luego va desde el 0 hasta el infinito. Recordar que la función logarítmica no está definida en 0. Bueno, pues ya vemos que aquí, para obtener la derivada, bueno, pues ya sabemos que tenemos pendientes en el lado derecho y también tenemos pendientes en el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos emplear x negativas y x positivas. Bueno, pues como estamos con el valor absoluto, bueno, pues recordar que se representa de esta manera. Esta vez podemos emplear tanto valores positivos como valores negativos. Y ya sabemos que no incluimos el 0, porque ya sabemos que como estamos con funciones logarítmicas, ya sabemos que estas funciones no están definidas en 0. Bueno, pues para obtener su derivada, bueno, pues cuando x es mayor que 0, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear un valor positivo. Bueno, pues ¿cuál es su derivada? Aquí la tenemos. Ahora bien, cuando x es menor que 0, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear las x negativas. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo obtenemos su derivada? Bueno, pues aquí hay que aplicar la regla de la cadena, porque aquí tenemos la función interna. Bueno, pues recordar que tenemos 1 entre la función interna por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es igual a menos 1. Bueno, pues realizamos la correspondiente multiplicación y como tenemos negativo por negativo, bueno, pues ya sabemos que es positivo. Bueno, pues podemos sacar en claro que la derivada de la función logarítmica natural del valor absoluto de x es igual a 1 entre x, tanto para valores positivos como para valores negativos. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Ya sabemos que la derivada de la función logarítmica natural para el valor absoluto de x es igual a 1 entre x, y lo hemos comprobado tanto para valores positivos como para valores negativos. Bueno, pues si tenemos una función interna, ¿cuál es su derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: 1 entre la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a continuar con los ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función siguiente en x es igual a menos 2 y x es igual a 2. Bueno, pues recordar que para obtener las pendientes de las rectas tangentes tenemos que encontrar la derivada de la función y luego evaluar la derivada de la función en estos puntos de aquí, cuando x es igual a menos 2 y cuando x es igual a 2. Bueno, pues como estamos con valor absoluto, ya sabemos que podemos emplear tanto valores negativos como valores positivos, porque recordar que si tenemos esta función de aquí, bueno, pues ¿cuál es su dominio? Ya sabemos que son todos los números positivos. Bueno, pues en este caso, como estamos con el valor absoluto, ya sabemos que su dominio va desde menos infinito hasta el 0 y que va desde el 0 hasta el infinito. Ya sabemos que el único número que no incluimos es el 0, porque esta función no está definida en 0. Bueno, pues ya sabemos que podemos emplear tanto valores negativos como valores positivos. Bueno, pues para obtener las pendientes de las rectas tangentes, ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues lo acabamos de obtener, ya sabemos que es 1 entre x. Bueno, pues aquí
lo tenemos. Bueno, pues a partir de aquí tenemos que evaluar cuando x es igual a menos 2 y cuando x es igual a 2. Y tenemos que evaluar la propia derivada. Bueno, pues simplemente hay que sustituir esta x por menos 2 y 2 y obtener el resultado. Bueno, pues cuando x es igual a menos 2 obtenemos esta pendiente de aquí. Y cuando x es igual a 2 obtenemos esta otra pendiente de aquí. Bueno, pues recordar que como estamos con una función logarítmica natural del valor absoluto de x, bueno, pues recordar que tenemos esta gráfica de aquí. Bueno, pues para que veáis, aquí lo tenemos. Ya sabemos que la gráfica de esta función es esta que vemos aquí. Bueno, pues ¿qué acabamos de obtener? Bueno, pues ya vemos que cuando x es negativa, en este caso cuando x es igual a menos 2, bueno, pues aquí tenemos su pendiente. Ya sabemos que es negativa. Ahora bien, cuando x es positiva, en este caso cuando x es igual a 2, bueno, pues ya vemos que su pendiente es positiva. Y recordar que como tenemos una reflexión a través del eje y, bueno, pues si en este lado obtenemos una pendiente negativa, aquí vamos a obtener la misma pendiente, pero positiva. Ahora, para obtener estos puntos tangenciales, bueno, pues recordar lo siguiente, que como estamos con valor absoluto, ya sabemos que vamos a obtener los mismos valores funcionales. Y para verlo, bueno, pues cuando x es igual a menos 2, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir la x de la función original por menos 2. Bueno, pues tenemos lo siguiente, como estamos con valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que el valor funcional es el logaritmo natural de 2. Y para esta de aquí, cuando x es igual a 2, bueno, pues tenemos el logaritmo natural de 2. Bueno, pues ya vemos que obtenemos el mismo valor funcional, porque recordar que tenemos una reflexión a través del eje y. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que diferenciar esta función y esta otra función de aquí. Aparentemente parecen las mismas funciones, pero ya vemos que aquí estamos empleando el valor absoluto y aquí no estamos empleando el valor absoluto. ¿Qué significa esto? Que tienen dominios diferentes. Bueno, pues como aquí no estamos empleando el valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que su dominio va desde 0 hasta el infinito en definitiva, que son todos los números mayores que 0. Ahora bien, para esta segunda función, como estamos empleando el valor absoluto, ya sabemos que podemos emplear tanto valores positivos como valores negativos para la x. Bueno, pues ¿cuál es su dominio? Bueno, pues ya sabemos que va desde menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el infinito. Recordar que no incluimos el 0 porque estas funciones logarítmicas no están definidas en 0. Pero como podemos emplear tanto valores positivos como valores negativos porque estamos con el valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que el dominio de esta segunda función son todos los números reales excepto el 0. Bueno, pues ya vemos que para la primera función, como no estamos empleando el valor absoluto, el dominio son todos los números positivos. Y para esta segunda función, como estamos empleando el valor absoluto, bueno, pues ya vemos que su dominio son todos los números reales excepto el 0. Bueno, pues vamos por partes. Para esta primera función, ¿cuál es su dominio? Bueno, pues ya sabemos que esta operación de aquí tiene que ser mayor que 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que el dominio de esta función son todos los números mayores que 3 medios. Bueno, pues a partir de aquí, como nos dice el problema que tenemos que obtener su derivada, bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la función interna. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 2. Bueno, pues realizamos la correspondiente multiplicación y llegamos a su derivada. Y para la segunda función, bueno, pues recordar que como estamos con valor absoluto, ya sabemos que su dominio son todos los números reales excepto el 0. Bueno, pues para verlo, ya sabemos que esta operación no tiene que ser igual a 0. Bueno, pues le igualamos a 0. Bueno, pues ya vemos que x es igual a 3 medios. Bueno, pues podemos sacar en claro que el dominio de esta función son todos los números reales excepto cuando x es igual a 3 medios. Ya hemos visto que para esta primera función son todos los números mayores que 3 medios. Bueno, pues para esta segunda función ya vemos que son todos los números reales excepto cuando x es igual a 3 medios. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Bueno, pues llegamos a la misma derivada. Ahora bien, hemos llegado a la misma derivada, pero ya vemos que no se trata de la misma función, porque para esta primera derivada ya sabemos que tenemos todos los números mayores que 3 medios. Y para esta segunda derivada, bueno, pues ya sabemos que tenemos todos los números reales excepto cuando x es igual a 3 medios. Bueno, pues recordar que no se trata de la misma función. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo como este. Nos dice lo siguiente, que tenemos que comprobar que estas dos funciones no sean iguales. Bueno, pues aparentemente ya vemos que son iguales, porque recordar que tenemos esta propiedad de aquí
Bueno, por recordar que queda la constante multiplicando al logaritmo natural de n. Bueno, pues si tenemos esta propiedad, bueno, pues como tenemos esta función, ya sabemos que es equivalente a esta otra. De aquí, bueno, pues aparentemente parece que son las mismas funciones, pero para comprobarlo, bueno, pues tenemos que fijarnos en sus dominios. Bueno, pues como no estamos con valor absoluto, bueno, pues para la primera función ya sabemos que x tiene que ser mayor que 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que x a la cuarta tiene que ser mayor que 0. Ahora bien, como el exponente es par, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear tanto valores positivos como negativos para la x, que siempre vamos a obtener un número positivo. Bueno, pues podemos sacar en claro que el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 0, porque ya sabemos que aquí empleamos un valor negativo, como tenemos un exponente par, bueno, pues siempre vamos a obtener un número positivo. Bueno, pues aquí tenemos su dominio. ¿Y cuál es el dominio de esta segunda función? Bueno, pues ya sabemos que x tiene que ser mayor que 0, bueno, pues ya vemos que son todos los números positivos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues aparentemente se trata de la misma función, pero ya vemos que el dominio de la primera función es diferente al dominio de la segunda función. Bueno, pues eso quiere decir que no se trata de la misma función. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando tenemos un exponente par, bueno, pues esto lo podemos tratar como un valor absoluto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que siempre vamos a obtener un número positivo. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues tenemos que diferenciar esta expresión que vemos aquí. Bueno, pues para diferenciar esta expresión que vemos aquí, tenemos que aplicar los conocimientos de las propiedades logarítmicas. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el logaritmo de un cociente. Bueno, pues ya sabemos que es igual a la resta de los logaritmos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que aquí tenemos el logaritmo de un producto. Bueno, pues ya sabemos que es igual a la suma de los logaritmos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y a partir de aquí, bueno, pues recordar que tenemos esta propiedad de aquí, que tenemos el logaritmo natural de n elevado a una constante. Bueno, pues ya sabemos que la constante multiplica al logaritmo natural de n. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que bajar los exponentes que multiplican a los logaritmos. Y a partir de aquí, bueno, pues como no lo podemos simplificar más, tenemos que obtener sus derivadas. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de este primer término? Aquí tenemos una constante, ya sabemos que lo tenemos que retirar de la derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que las constantes las retiramos de las derivadas. Y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, que la derivada de esta función, bueno, pues tenemos 1 entre la función interna multiplicada por la derivada de la función interna, y aquí nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta primera función? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 2. ¿Y cuál es la derivada de esta segunda función? Bueno, pues ya vemos que es igual a 6x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues realizamos las correspondientes multiplicaciones y llegamos a la derivada. Y he ido rápido porque nuevamente aquí se ha aplicado conocimientos de álgebra. Aquí concretamente hemos aplicado las propiedades de los logaritmos para simplificar esta expresión de aquí. Bueno, pues como digo, aplicamos las propiedades de los logaritmos para simplificar esta expresión, y una vez que la simplificamos, bueno, pues tenemos que aplicar los conocimientos de las derivadas que ya tenemos para llegar a su derivada. Bueno, pues antes de acabar el vídeo, bueno, pues recordar lo siguiente, que si tenemos x elevado a 2, bueno, pues ya sabemos cómo obtener su derivada. Si tenemos 2 elevado a la x, ya sabemos cómo obtener su derivada, porque tenemos 1 entre x por el logaritmo natural de la propia base. Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a ver la diferenciación logarítmica, donde vamos a poder resolver lo siguiente cuando tenemos esta función de aquí. Bueno, pues como digo, hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la diferenciación logarítmica. Hasta la siguiente.